Hola, en el último video estuvimos viendo algunos ejercicios de composición de funciones. A continuación tendremos nuevos ejercicios a partir de la pregunta número 8. Estos tienen que ver mucho con gráfica. Veamos. En la pregunta 8 dice que considere las siguientes proposiciones. Nos dan una gráfica para la función f, nos dan la función r con su dominio, su criterio, y nos dan la función g, su dominio y su criterio. Observe que esta vez tenemos tres proposiciones y en cada una de ellas debemos hacer diferentes procedimientos. En la primera hay que evaluar con -1. En la segunda debemos de evaluar con 5 al lado derecho y al lado izquierdo de la ecuación. Y en la tercera debemos determinar si es factible la composición. Esto se hace comprobando con los dominios. Vamos a ver. Haremos la primera. Vamos a evaluar con -1 en la segunda función, que en este caso es f, y que está representado con una gráfica. Cuando está representado con una gráfica, buscamos este valor del -1 en el eje X. En este caso, vemos que en la gráfica el -1 se encuentra exactamente sobre el eje X y que la coordenada sería -1,0. Eso quiere decir que su valor en Y es 0 y por lo tanto ya tenemos el resultado de evaluar la función f con -1. Ahora tenemos que evaluar con 0 a la función g. En este caso para g tenemos un criterio, x más 1. Sustituyendo la x por un 0 tendremos 0 más 1 y esto nos da 1. Eso quiere decir que la composición g o f evaluada en -1 da 1 como resultado. Si vemos bien, en la proposición nos están dando que es 1 el resultado. Eso la convierte en una proposición verdadera. Veamos la segunda proposición. Dice que r o g de x es igual a x menos 6. Nos están dando el criterio. Vamos a comprobarlo sustituyendo la x por un 5 en la segunda función. En este caso es g, x más 1, y sustituyendo sería 5 más 1, 6. Ahora sustituimos ese 6 en la primera función, que es r. En este caso sería x menos 5, o sea, 6 menos 5. Y tendremos que esto nos da 1. Ese sería nuestro resultado del lado izquierdo. Ahora bien, si la composición es x menos 6 evaluado con 5, vamos a ver, 5 menos 6 nos da -1. Este sería el resultado de evaluar la composición con 5. Como vemos, los resultados son diferentes. Entonces, la proposición es falsa. Vamos a ver la tercera proposición, determinar si es factible efectuar la composición g o r de x. Para ello, tomamos la segunda función, su criterio, que es x menos 5, y su dominio. En este caso está dado por intervalos, pero podemos hacerlo con los dos valores extremos, que son -2 y 4. Al sustituir en el criterio de la función, x por -2 nos da -7, y al sustituir la x por un 4 nos da -1. Si vemos los valores que tenemos para el dominio de g, son 3 negativo y 3. Por lo tanto, no es factible esta composición. Eso quiere decir que la tercera proposición es falsa. A la hora de seleccionar la respuesta correcta, marcaríamos solo la 1. En la pregunta número 9 tenemos una tabla para la función f y el dominio y el criterio para la función g. De acuerdo con esta información debemos evaluar f o g con 1 positivo. En este caso, entonces, ya nos están dando el valor de 1. Vamos a evaluar la función g con 1. Sería 1 menos 6, nos da 5 negativo. Y ahora evaluamos con 5 negativo en la función f. Y en este caso, al ser una tabla, debemos de buscar en la tabla, en la columna de las x, el -5. Si lo vemos bien, esto nos da 3. Entonces, el resultado va a ser 3. La respuesta correcta sería en este caso la opción A. En la pregunta 10 tenemos igual 3 proposiciones, una gráfica para la función f y la función g y r están representadas con sus criterios y sus dominios. Vemos que tenemos 3 proposiciones, una de ellas evaluando en -2
la otra de ellas nos dan el criterio de la composición y en la última debemos determinar si es factible la composición. Vamos a ver cuáles de ellas son verdaderas. La primera es evaluar con -2 la composición f o g de x. Para ello, tomamos el -2 y lo evaluamos en la función g, cuyo criterio es x más 1. Entonces decimos -2 más 1 nos da -1. Y ahora evaluamos con -1 en la función f. Como para la función f tenemos una gráfica, debemos buscar en el eje x ese -1. Y buscamos la coordenada que corresponde a -1. En este caso vemos que es 1 en y. Por lo tanto, la respuesta sería 1. Al comparar este resultado con el resultado que nos sugieren en la proposición, vemos que es correcta, ya que es 1. Quiere decir que la primera proposición es verdadera. Si vemos la segunda proposición, nos dan entonces el criterio de la composición. Para estos casos, vamos a comprobar sustituyendo del lado izquierdo la x por la segunda función, que en este caso es r, por un 5. Entonces decimos, en la función tenemos -x más 2, lo cual sería lo mismo a -5 más 2, nos da -3. Y ahora este 3 negativo debemos de evaluarlo en la primera función, que es x más 1. Al evaluar -3 en la segunda función, tendremos -3 más 1, 2 negativo. Ahora bien, guardamos este resultado y sustituimos del lado derecho de la composición. En este caso sería 5 menos 5 más 3, nos da -2. Y al ver que ambos resultados son iguales, quiere decir que el criterio que nos proponen para la composición g o r de x es el correcto. La segunda proposición sería entonces también verdadera. Si vemos bien, en las diferentes opciones, en la opción A nos dicen que solo la 1 es verdadera, en la opción B que solo la 2 es verdadera, en la opción C que solo la 3 es verdadera y en la opción D que la 1 y la 2 son verdaderas. Por lo tanto, no es necesario comprobar la proposición número 3, ya que en la opción D queda descartado porque la proposición 1 y la proposición 2 son ambas verdaderas. Podemos desde ya marcar la opción D sin hacer la tercera proposición. Veamos en la pregunta número 11 y 12 se contestan con una gráfica para la función f y tendremos los criterios y los dominios para la función tanto r como g. En la pregunta número 11 nos piden que determinemos el valor de f o r de 2. Esto quiere decir que debemos de tomar el 2 y evaluarlo en la función de r, cuyo criterio es x a la 2 menos 4. Al hacer la sustitución tendremos 2 a la 2 menos 4 y el resultado sería 0. Luego debemos comprobar con 0 en la función de f, que en este caso al ser una gráfica debemos buscar el punto 0 en el eje x de la gráfica. Cuando determinamos el punto 0 vemos que en la línea gráfica se posiciona sobre el -2. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale -2. Y ese sería el resultado de evaluar en la función f con 0. Lo que quiere decir que la respuesta correcta es la opción C. En la pregunta número 12 tenemos dos proposiciones. Una de ellas es comprobar si el criterio de la composición g o r es -2x al cuadrado más 12 y la segunda proposición es ver si es factible la composición r o g de x. Vamos a ver la primera de ellas. Lo que hacemos es en estos casos evaluar la segunda función que es r con un 5. Tomamos el criterio de la función r, x a la 2 menos 4 y sustituimos la x por un 5. 5 al cuadrado menos 4 nos da 21. Ahora, este 21 debemos evaluarlo en la función g, que sería, en este caso, 4 menos 2x. 4 menos 2 por 21 es igual a 38 negativo. Y guardamos este resultado. Si vemos bien del lado derecho,
comprobando el criterio que nos proponen, sustituyendo la x por un 5, tendremos lo siguiente. Menos 2 por 5 al cuadrado más 12 es equivalente a 38 negativo también. Esto quiere decir que el criterio propuesto para la composición GOR de X es correcto. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Ahora vamos a ver la segunda. Determinamos entonces si es factible efectuar la composición R o G de X. Para ello tomamos el criterio de la función G y su dominio, que en este caso lo conforman desde el menos 3 al 5. Sustituimos la x por menos 3, sería 4 menos 2 por 3 negativo, nos da como resultado 10, y 4 menos 2 por 5, que nos da como resultado 6 negativo. Si vemos bien y comparamos con el dominio que tenemos para R, no corresponden a los mismos valores, por lo tanto, la composición no es factible, y esto haría a la segunda proposición falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Solo la 1 es verdadera. Eso es todo. Muchas gracias.